la importancia, la belleza de este programa, que a pesar de lo horroroso de mi imagen en este momento, tenemos a gente bella tras las cámaras. O sea, por lo menos, ¿no? De reto, horribles. Gracias a los que se conectan a través de rcr750.com, gracias a los que están a través de Periscope y Twitter en @rcr750, y a los que se conectan en nuestro canal YouTube, Radio Caracas Radio en YouTube, y nos hacen saber de su sintonía a través de nuestro chat en vivo. Por supuesto, le damos la bienvenida en este viernes de Vinostrum, en este viernes 9 de abril de 2021, Neomar Hernández. ¿Qué se conmemora hoy, Neomar Hernández? Usted que sabe tanto de historia. Buenas tardes. Oye, me dejaste en la luna. ¿Qué se conmemora hoy? 9 de abril. 9 de abril de 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán e inicio de la revuelta conocida como Tazo. En el año 1948 confluyeron las fuerzas telúricas en Bogotá, y a causa de un infame sujeto que le cogió rabia, porque esa es la verdad, a pesar de todo lo que se especuló y todo lo que se podía pensar, ¿no? Pero todo indica que fue un pistolero solitario, un señor que le cogió rabia a Gaitán, porque Gaitán no le prestó atención eh, a algún planteamiento. Entonces el señor se sintió herido, pues, en su orgullo y en su amor propio, Así. y decidió matar a Gaitán. A pesar de que, por supuesto, conociendo los colombianos como conocían las, las particularidades de la política en su país, al asesino lo lincharon, lo agarraron en la calle y lo lincharon y lo llevaron a rastras su cadáver malogrado y magullado, y lo lanzaron frente al Palacio Presidencial, achacándole la muerte de Gaitán al presidente de la época, que si no recuerdo mal era Ospino, el presidente. No, no recuerdo quién Creo. era, creo que era Ospino. Eso fue una situación terrible para quienes la vivieron, porque ocurría en el momento en que se desarrollaba en Bogotá una conferencia interamericana en la que se encontraban líderes descollantes del siglo XX político latinoamericano. Betancourt. Estaba Rómulo Betancourt representando a Venezuela, y estaban algunos jóvenes revoltosos de los movimientos estudiantiles pro democracia de la época o pro socialistas de la época, como Fidel Castro. Se ha hablado muchísimo de esa presencia de Fidel Castro en Bogotá. Se ha hablado muchísimo de la confluencia de Fidel y de Rómulo Betancourt. Ya han sacado 50.000 historias, todas falsas. Por supuesto, los relatos de la época han sido de todo tipo. Para mí, uno de los más valiosos es el de García Márquez. García Márquez hizo un relato bien interesante de lo que a él le tocó vivir en la ciudad de Bogotá, y cómo vio a la ciudad de Bogotá vacía, derruida, incendiada, saqueada, pasto de las llamas. También está el gran reclamo ucrónico del que hubiese pasado si a Gaitán no lo matan. Hubiese llegado Gaitán a presidente. ¿Quién mató a Gaitán? Entonces es la gran pregunta, porque no, que su muerte le interesaba a mucha gente, y entonces ¿cómo van a decir que eso fue un simple asesino solitario? Pues hay una película muy buena donde se recogen, una película de leyendas urbanas, alrededor del personaje que asesinó a Gaitán. Y de verdad no hay prueba de que haya sido ninguna conjura, sino que se tiene prueba de que el tipo se volvió loco y quería matar a Gaitán, como pasó
con El que otros mató a personajes, Kennedy. ¿no? El que mató a Kennedy fue toda la teoría que se ha tejido alrededor, ¿no? Del que mató a John Fitzgerald. ¿A cuál de los dos? Pero no, en 1961, Sí, a porque John Fitzgerald Kennedy. porque el que mató a Bobby Kennedy estaba más loco que el que mató a John ¿Cómo era el Fitzgerald, ¿no? apellido? Ahora se me ve. Bueno, Y el caso y el es, que quiso matar a Reagan, ¿no te acuerdas que quiso matar a Reagan? ¿Y tú te acuerdas por qué? El que quiso matar a porque Reagan le pegó la unos historia está Daniel, de que me y de caías gente mal. loca y de gente loca. Tú sabes que el que quiso matar a Reagan lo hizo, le pegó unos tiros a Reagan porque quería impresionar a una niña de la cual estaba enamorado. ¿Sabes quién era la Imagínate tú. niña? ¿Quién? Jodie Foster, la actriz. O sea, como pasó en Taxi Driver. El tipo quería, o sea, le pegó unos tiros a Reagan porque quería impresionar a la muchacha, a Jodie Foster. A Jodie Y Foster. el tipo estaba preso, está en un psiquiátrico. Y estaban a punto de darle una medida de gracia, de salida, porque pensaban que estaba curado. Y cuando le hicieron una requisa en la celda, le encontraron escondida una foto de Jodie Foster. Pa' adentro, para el pote otra vez. Que no te has curado. Sigues con la obsesión. Pero es que si lo piensas bien, es lo que te decía. La película de Robert De Niro, Uh -huh, que es Taxi Driver, tú uh recuerdas que -huh. allí una jovencísima Jodie Foster, que tenía ya despuntaba como una actriz importante, yo creo que fue su primer papel así como fuerte, quizá hay alguno anterior, pero ese es el más conocido. Ella está en esa película como una mujer de alguna manera abusada, es una prostituta que tiene un chulo y se consigue este tipo que está loco de perinola, que es Travis Bickle, que es el personaje que hace Robert De Niro, que se le mete en la cabeza que, bueno, que su único acto de manifiesto para de alguna manera reaparecer, o mejor dicho, para figurar dentro de la sociedad americana, es un acto de violencia donde, bueno, él va a matar a un político, este famoso político que sale ahí, entonces él monta la escena. De manera que tú me estás contando más o menos la reedición de la película en la vida real, porque Sí, Jodie un Foster copycat. es un muchacho que se creyó la película, como el personaje de Taxi Driver, Travis Bickle, que estaba obstinado además del mundo que lo circundaba, porque decía que nadie servía para nada y que todos eran unos depravados. Él tenía que sanear ese mundo, ¿no? Pero se creyó la historia. Mira, quiero volver sobre lo de Gaitán. Cuando me refieres que a Gaitán lo mata este tipo porque, bueno, prácticamente no sé, se le antojó, le caía mal. La historia está llena de esas cosas, ¿no? Y es interesante, pero el asesinato de Gaitán va a abrir la época aquella de Colombia, va a significar varias cosas, ¿no? Pero va a abrir además el paraguas para que en Colombia se comiencen literalmente a matar los políticos y la gente que hacía política. Y eso duró más o menos como 10 o 15 años, que es la famosa época esta de la violencia. Cuando tú revisas, lo que viene después, bueno, es básicamente una época de concordia entre los liberales y los conservadores, donde a través de normas escritas y no escritas, los tipos se reparten el poder. Pero ¿qué es lo que importa verdaderamente del asesinato de Gaitán? Primero, que con Gaitán se confirman todas esas cosas que ya han pasado en la historia de Venezuela con líderes trágicos, ¿no? Que es que, ¿qué hubiese pasado si el tipo llegaba a la presidencia de la República? Entonces, tú tienes más de medio siglo de andanadas de líderes políticos. Galán fue otro caso de líder trágico, que se decía que era como un segundo Gaitán también, Luis Carlos Galán. De gente que muere joven, que muere además en medio de su cenit de vida política y de gente de la que se esperaba mucho. Entonces, siempre habrá espacio para la leyenda, ¿no? Este es un tipo que estaba destinado a grandes cosas. Uno realmente no sabe si Gaitán era un tipo que estaba destinado a grandes cosas o mucho era demagogia, porque el verbo de Gaitán era súper afilado, pero bien demagógico, ¿no? Pero estaba enmarcado dentro de lo que se tenía en la época. Gaitán, por supuesto, al haber sido asesinado, se coloca entonces como un mito. Pero si tú revisas a Gaitán en el contexto, Gaitán no era nada distinto en lo que significaba al fenómeno de Acción Democrática en Venezuela, al fenómeno del APRA en Perú, al fenómeno de los nuevos movimientos socialdemocráticos en el continente. Costa ¿No? Rica. Era esa expresión, o Muñoz Marín en Puerto Rico, era esa expresión, era la expresión de
los anhelos de la construcción de una nueva democracia en el plano del escenario de posguerra. Ya se había acabado, ¿verdad?, la Segunda Guerra Mundial, ya se manejaban esto que llaman los pensadores unos nuevos paradigmas, y además de eso, en principio, ya por lo menos ya al año 48, todavía no habíamos llegado a los años duros de la famosa cortina de hierro, que veríamos, yo creo que a partir del año 53. O sea, aquí el anticomunismo no revienta de forma tan fuerte, sino al momento en que se le mete a los políticos del mundo, pero sobre todo latinoamericanos, las terribles imágenes de los tanques entrando a sofocar a los movimientos democráticos de Hungría, a los movimientos democráticos en Bulgaria. Esas imágenes fueron terribles para los movimientos de izquierda en América Latina, porque tienes tú que pisotear, sobre todo porque había muchísima simpatía, porque eran movimientos reformistas, movimientos que decían, nosotros lo que queremos es democracia, nosotros lo que queremos es libertad, y eso se le veía con mucha simpatía, además que eran liderizados por unos tipos que eran poetas, que eran artistas, que eran como una clase ilustrada, ¿no? Una gente súper ilustrada, una gente que tenía obra escrita, que eran pintores, que eran escultores, directores de teatro. Y entonces tú decías... Que en Venezuela eran más gallegos que Betancur, incluso, o Andrés Eloy Blanco, que eran unos tipos, era lo más granado. Andrés Eloy Blanco, Rómulo Gallegos, Juan Liscano. O sea, estamos hablando de una gente que tenía, y estábamos hablando del verbo encendido de Rómulo Betancourt, y del verbo encendido de Jovito Villalba, y del combate de discurso. Y para dar un discurso había que tener contenido, había que tener cacumen, había que tener lectura. Mucho. Y eso, por supuesto, yo por cierto yo recibo constantemente y espero seguirlo recibiendo, y seguramente me está escuchando, y si no me está escuchando, espero que vaya alguien y le lleve el chisme al doctor Carlos Canache Mata, quien envía de forma religiosa una revista semanal por correo electrónico escrita por él, llamado Collage. Llama por el número 59. Mira, al regreso yo quiero leer una parte del collage de esta semana que nos envió Carlos Canache Mata, porque va con esto, Leomar, de cómo del año 48, con los sucesos de Colombia y el discurso de Gaitán, pero lo que era el discurso generalizado en la época, se tiene una seña, se tiene una marca, una particularidad que caracterizaba a los políticos y a las sociedades de una época. Vamos al corte. Por cierto, no va a poder ser. Hay gente que no ha entendido que esa época ya pasó. No se puede reproducir un esquema discursivo como el de Betancourt, el de Gaitán, con toda la admiración que en el caso mío pueda tener Rómulo Betancourt como figura histórica. Hay gente que quiere imitar a Rómulo Betancourt, o que quieren imitar a Gaitán, o que quieren imitar a Aya de la Torre. Y no por los estilos, o no por un tema estético, sino por un tema formación. Y un tema de fondo, Daniel. Los problemas de la sociedad del siglo XXI no son los problemas a los que correspondían los discursos de aquellos líderes políticos y las formas en las que los planteaban. Entonces, ya no podrá ser, lamentablemente. Ni Betancourt ni Gaitán no podrá ser. Vamos a ir al corte, creo yo. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de este interesante tema histórico continental. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo.
tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Neomar, tú decías que tú no crees que una persona pueda tener el nivel discursivo que podía tener un Jorge Eliezer Gaitán. No, no me entendiste. Que pudiese tener que una pudiese armar en este tiempo, pudiese armar un discurso con las características del discurso que uno leyó y lee todavía en los libros de Betancourt, o que si tú te buscas, si tienes la suerte de tener acceso a la fuente primaria, que sería la grabación de alguno de esos discursos, verla o escucharla. Yo tengo algunos guardados por allí de Betancourt. ¿Por qué, Daniel? Porque los problemas nacionales de cada uno de los países de este lado del mundo donde surgieron esos liderazgos ya son otros. Fíjate, el gran problema de Betancourt, el gran problema de Betancourt era qué hacer con el petróleo. En este tiempo es un problema, pero las respuestas o los planteamientos que enarbolaba Betancourt ya quizás se quedan fuera, porque para empezar, en la época de Betancourt, y tú lo vas a ver más en Pérez Alfonso que en Betancourt, el tema petrolero era manejado bajo el paradigma de que era finito, de que se iba a acabar, de que el problema era administrar mientras durara. No, mira, ya eso ha pasado más de 60 años, casi 70 años de que Betancourt tomó el poder efectivamente desde el punto de vista democrático, adelantó una política petrolera que era en la que él creía, construyó, además fue parte de la construcción de la OPEP, creó todo el cartel que significa de alguna manera ese oligopolio del negocio del petróleo a nivel mundial, y mira, los efectos están a la vista. Entonces ese tema del petróleo es uno, el otro es el reparto de la tierra. No, hay que repartir la tierra porque no son ya elementos bueno, pero que no, digo, tú me estás hablando de los temas que tocaban. Yo estoy hablando de sus capacidades. Bueno, esa es otra. Porque estos son discursiva, tipos, por ejemplo. Claro, pero es que estos son tipos formados en una era en la que no existía Wikipedia, que tú tenías que, para acceder a la información, tú tenías que leerte las enciclopedias así, Betancourt decía, hay que leerse los 12 tomos de Fernández Guinán, de González Guinán. Sí, de González Guinán. Y había que leerse y conocer y consultar la enciclopedia británica y además leerse las obras del siglo de oro español para tener una mínima concepción. No había Rincón del Vago, ni había audiolibro, ni monografías.com. Nada de eso. Entonces, ni Wikipedia, que tú dices, yo no sé, tú dices, déjame hablar del milenarismo. ¿Qué es el milenarismo? Entonces, agarra y pones en Wikipedia. No, para aquello tú tenías que decir, coño, déjame ver quién es el que ha trabajado este tema el primero. Entonces de ahí agarra. Y tú tenías que ir a la biblioteca, como hacía yo. Y yo llegaba a la biblioteca y le decía entonces al bibliotecario o al que asistía, le decía, bueno, mire, yo tengo que hacer un trabajo sobre el posmodernismo y su influencia en las teorías sociológicas de francesas. Usted me podría ayudar. Y entonces tipo yo te decía, bueno, vamos a buscarte algo de Comte primero y luego búscate esto, y sobre el posmodernismo búscate esto y esto. Y no se tenía que sembrar y a leer todo lo que este tipo había leído. No tendría que sembrarse allá a leer y buscar y primero conseguir un concepto. Y después, dígame si te mandaban. Yo me acuerdo una vez a mí me mandaron a buscar, y yo me acuerdo una compañera que se volvió loca. Yo creo que ya ni se graduó de lo loca que se volvió, porque nos mandaron a buscar unas cuestiones por fecha. O sea, te daban una fecha y tú en función de las fechas tenías que ir a buscar lo que correspondía a esa fecha. Entonces decía, pero es que yo no entiendo. Bueno, fíjate tú, a propósito del atentado contra el Tren del Encanto, ejecutado del año 66,
Hubo un debate y me lo envía en su artículo semanal, enjundioso artículo semanal que me hace llegar siempre por correo, el doctor Carlos Carache Mata. Nos dice: en un debate que tuvo lugar en la Cámara de Diputados el día 21 de marzo de 1966 sobre las sangrientas aventuras de los ejecutantes de la subversión armada, aunque no contara con la aprobación de sus jefes políticos, pronuncié un discurso en el que expresé 2 puntos. Fíjate tú lo que argumenta Carlos Carache Mata, diputado de Acción Democrática, en el debate sobre el atentado al Tercer Encanto. Y es que los extremistas venezolanos no se parecen siquiera a aquellos asesinos delicados de que nos hablara Albert Camus en su libro El hombre rebelde, y que a fines del siglo pasado y a comienzos del presente atormentaron a Europa con el apostolado sangriento de los atentados terroristas. No se parecen a aquel Kaliayek que se opuso a realizar el primer atentado contra el gran duque Sergio de Rusia, porque podía matar en la explosión del coche a muchos niños que acompañaban al duque. No se parecen a aquel Sanvinkov que no quiso cometer el atentado contra el almirante Dubazón en el rápido de San Petersburgo a Moscú, porque no quería matar a personas extrañas. Y en fin, no se parecen nuestros extremistas criollos a aquel Voinarovsky que prefería no lanzar bomba si el elegido como víctima iba acompañado por su esposa. Dios mío. ¿Qué tienes tú allí cuando tú escuchas ese discurso? Pero para empezar, 30 años de lectura. Por lo menos, yo me imagino que Carlos Carache Mata había aprendido a leer a los 3 años. Además que tiene 3 títulos universitarios. Y aprendió a leer, me imagino yo que aprendió a leer con Dostoyevsky, ¿no? Sí, exacto. Que tiene lectura, que además de eso tiene la inteligencia para utilizar símiles de la literatura y de hechos históricos bien narrados y bien articulados en un discurso de forma pertinente, sin decir ni un solo ajo, ni un solo adre, ni llamar ni una sola vez Antonio. Entonces, tú te das cuenta, ¿no? De un estilo, de una forma. Para algunos hoy quizás acartonada, porque no son capaces de expresar una idea sin llamar a Toño, sin mentar a la comadre y todo lo demás. Además de eso, porque considera que el discurso no es una herramienta de defensa de un punto, sino que consideran que el discurso es una puesta en escena. Una puesta en escena donde lo importante es el tono de voz que utilice, la forma como agites las manos, el histrionismo. El histrionismo, lo que causa y la forma como reacciona la gente cuando tú subas el tono de la voz indicando que es el momento de aplaudir. Entonces, esa cosa balurda, cuando tú escuchas los discursos de Jorge Eliezer Gaitán, o cuando escuchas los discursos del Rómulo del 45, o del Gallegos del 48, o de Jovito en cualquier momento de su vida, o de un Domingo Alberto Rangel, de un Carlos Carache Mata, de un Pedro París Montesinos, de un Raúl Leoni, David Morales Bello, ¿no? Lo de David Morales Bello es una cosa casi legendaria, pero también los de otros. Caldera. Bueno, el propio Caldera, que tenía unas herramientas discursivas de temer. Y tú ves la forma como armaban un discurso, cómo establecían un pensamiento, y los comparas en su tiempo, te das cuenta que Jorge Eliezer Gaitán no era nada extraordinario. Correspondía a la época. Exacto. O sea, cuando tú ves y correspondía, Daniel, correspondía al tiempo. Esto era gente, allí sí cabe el término, políticos profesionales. Esto era gente que tenía que levantarse a las 6 de la mañana a leer la prensa. A las 10 ya había soltado toda la prensa no nacional. En algunos casos lograban acceder a la prensa internacional. Por ejemplo, para mí siempre ha sido admirable. Tú oyes a Betancourt y el doctor Gonzalo Barrios, por ejemplo, hablando hay videos por allí de los 70, de los 80, hablando de los problemas nacionales de España, de Francia, de Italia. Y los tipos hablaban de los Estados Unidos. Incluso hay un video de una entrevista, creo que fue que le hizo Marcel Granier a Lucinchi, y Lucinchi hablando, bueno, del sistema político de los Estados Unidos.
Y esto es gente que no estaba expuesta al cable, de manera que no tenían CNN, no tenían NBC, no tenían, o sea, ¿cómo accedían a las noticias del exterior? Tenían que buscar los periódicos físicos, tenían que buscar por ejemplo, lo que llegaba aquí al Wall Street Journal, porque no llegaban por suscripción. Fíjate que no había una cosa más interesante para uno que le gustaba leer. Si uno le preguntaba, ¿qué quieres ser tú cuando seas viejo? Oye, yo te quiero tener un kiosco de periódico. Porque era una cosa, bueno, tú podías ir, por ejemplo, en el aeropuerto. Era maravilloso ir al aeropuerto, porque tú en el aeropuerto de Maiquetía, a mí me encantaba cuando mi papá siempre trabajaba en el aeropuerto, ir al aeropuerto de Maiquetía y pasar por los kioscos del Duty Free y ver cómo vendían los periódicos de la provincia, que tú podías ver el Panorama, que tú podías ver el Correo del Caroní, que podías ver el Impulso de Barquisimeto, pero que también podías ver uno que otro periódico internacional, que también se lograba. Había ediciones internacionales y tú más o menos te podías sentir integrado. Pero además de eso, había, y eran súper buscados, determinados programas de radio donde el conductor de ese programa se dedicaba a buscar. Por eso es que era tan visto Walter Martínez. Walter Martínez era tan visto. Un resumen internacional. No, porque Walter Martínez se fajaba 12 horas al día en la parabólica a recoger lo que pasaba y hablaba los idiomas. Y entonces él no esperaba que lanzaran el enlatado. Y tenía conocimiento, Daniel, tenía conocimiento de los problemas. Y era un periodista. El tipo no esperaba, como él hablaba los idiomas, él no esperaba que la CNN lanzara el enlatado o que Reuters lanzara el enlatado, sino que él estaba viendo la televisión local de Francia, donde estaba ocurriendo la manifestación, y él mismo traducía, y él mismo ponía el video, y él mismo decía que era lo que estaba diciendo Charles de Gaulle en ese momento. Pero la conclusión, Daniel, la conclusión es que esto era un trabajón. O sea, desde el punto de vista intelectual, esto era trabajo. Y realmente, ahí es donde uno dice, el mundo de hoy ha facilitado muchísimo todas estas tareas, pero las ha facilitado tanto que incluso llega a desestimular a quien quiera emprender la tarea, porque hay tanta información, alguna que no sirve para nada, pero Internet tiene tanto sobre tantas cosas, que tú terminas no teniendo motivación al logro por conocer temas, porque tú dices, bueno, pero eso está allí. Yo cuántos libros en EPUB o en PDF me puedo bajar la biblioteca completa de Albert Camus, me puedo bajar la biblioteca completa de una persona, por ejemplo, que sea aficionada a la historia, hoy tiene unas posibilidades que yo en su momento no tuve. Por ejemplo, yo tuve que depender de las fotocopias, no solamente porque, y no quizás por no poder comprar el libro, sino porque no lo conseguía, porque también era difícil conseguirte el libro, tenías que buscar, y entonces por eso era que uno iba a las librerías especializadas, y aún así, oye, conseguirte los 12 tomos de la historia de González Guinán, era gastarte unos buenos reales en eso, claro. Pero también conseguirte la historia de Europa de Henri Pirén, o conseguirte de literatura de ese tipo, también era complicado. Ahora, fíjate, para concluir lo de Gaitán y regresar con las llamadas telefónicas, porque hoy viene de los oyentes y la gente también quiere participar. Cuando tú escuchas, yo creo que el último heredero latinoamericano de esas viejas herramientas de discurso, de aquellos oradores de esos años, es el gran pupilo de allá de la Torre, que era Alan García. Alan García, claro que sí. Cuando tú ves a Alan García recitando a Calderón de la Barca de memoria en su regreso al país luego de la caída de Fujimori, o cuando ves a Raúl Alfonsín en su discurso de cierre de campaña recitando de memoria las razones por las cuales él consideraba que había que ir a votar y cuál era el país que había que construir, y lo que se le ocurrió fue recitar de memoria el preámbulo de la Constitución Argentina de memoria y decir, porque esto es lo que nosotros queremos, y lo recita de memoria, levantando la admiración de todo el mundo, diciendo, bueno, pero es que este hombre viene con la ley en la mano. Eso se acabó. Hoy entonces, ¿qué tenemos? Bueno, no, hoy tenemos a muñecos de torta. Que recitan ajos, adres. Hoy tenemos a buqueles. Bueno. A Macrones, a Sánchez. Sánchez, imagínate tú. O Bidens. O Kamalas. Qué mala la cosa. Vamos a ir al corte. Ya venimos con más de Y Así Nos Va.
RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Recuerden ustedes que hoy es viernes de los oyentes, aunque no lo parezca, pueden llamarnos al 482-9750, 482-9750. Allí pueden llamarnos. También estamos leyendo todos sus mensajes a través de nuestro chat en YouTube, como por ejemplo los que nos hacen llegar estos amigos que están por acá, que dice Modesto Núñez Meléndez: en mi juventud yo escuchaba el servicio latinoamericano de la BBC y el estupendo noticiero de Radio Capital que lo conducía Adolfo Martínez Alcalá, palabras mayores. Así es. Nelson Peña dice: teleprompters hacen ídolos ante la audiencia que no lee. Los teleprompters, de verdad. Yo siempre he tenido terribles problemas con el teleprompter, por eso es que quizá todo, bueno, además que en Venezuela no hay televisión, ¿no?, a esta altura del partido, pero eso de leer un teleprompter, Carla lo sabe, que hemos tenido historias con la lectura de teleprompter allí. Mira, a ver, dice Soraya Reyes: ahora los discursos son llenos de ordinariez, farsa y paja. Tenemos llamadas en línea, señor Daniel. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Alonso de Serra del Valle. Alonso, bienvenido, ¿cómo estamos? Excelente programa el que están tratando hoy. Muchísimo aprendizaje para las nuevas generaciones. Esto del discurso, el estado de ánimo de quien habla, ¿verdad? Eso por ahí se saca al pasajero, pues. Y por otra parte, quiero saber de ustedes, antes que no existía el internet, ni el CNN, ni nada de eso, ¿cómo harían para confirmar de un fake news? ¿Cómo se la ingeniarían en este entonces esos grandes políticos para descubrir un fake news? Buenas tardes, saludos. Buenas tardes. Bueno, para empezar, fíjate que no existía el tema de los corresponsales, ¿no? Y además de eso estaban los famosos servicios de información, que eran las grandes agencias. Y en un medio de comunicación que se respetara, existía la unidad de atención de los teletipos, que era donde llegaban, ¿verdad? Si tú tenías contratado el servicio de, por ejemplo, de las grandes agencias, Reuters, Associated Press y Tartás, las europeas, y Tartás, F española, tenías la Reuters, que era europea también, y había otra, la que te da, bueno, y Tartás era la que traía la de las cosas de la Unión Soviética, de Rusia, y estaba la UPI, que era la otra. Tú tenías esos servicios contratados, y entonces en el periódico o en la radio tú tenías la sala donde estaban los aparatos estos, los telégrafos, los telex. Entonces ahí llegaban, cuando llegaba un extra, llegaba por allí. Cuando llegaba una noticia que rompía el celofán, empezaban esos telex a mandar las notas. Entonces tenías que estar la persona allí recibiendo. Se suponía que cuando alguien mandaba, cuando llegaba una nota, era porque había un corresponsal en la ciudad donde ocurrió el hecho y que normalmente aseveraba algo y lo mandaba con su debida fotografía
o con un audio, inclusive posteriormente cuando empezaron las transmisiones vía satélite. En muchísimos casos, además, recuerda que la radio, las radios de onda corta, permitía que una persona en Venezuela estuviese escuchando, por ejemplo, la radio inglesa o las radios. Yo recuerdo, yo tenía un amigo en aquellos tiempos en que yo me metí a curiosear por ahí por la astrología. Había un astrólogo venezolano, mi profesor de astrología, Jesús Eduardo León Valderrama, que él había vivido muchos años en Europa. Y él me decía que él escuchaba de muchacho una emisora que ponía música en Suecia y que él le encantaba la escuchaba por onda corta. Entonces, esas cosas, esas particularidades, era la que le daban de alguna manera mayor peso al hecho de la noticia. Pero había muchísimo también de la creatividad del que estaba frente a los micrófonos. Porque, por ejemplo, el Chiquitín Etergui, que narró el juego de béisbol en esta emisora, que le ganó la selección de Venezuela a la selección de Cuba en el año 40 y catasplum del béisbol amateur. Todo el mundo cualquiera que escuchara la transmisión podía pensar que el Chiquitín Etergui estaba en el estadio en La Habana y el señor estaba en Caracas. ¿Y cómo estaba narrando el juego? Las jugadas llegaban por Telex y llegaban casi que en clave. O sea, hit al 2, aún el 3, ¿sabes? Pero este hombre le ponía tanta pasión y tanto estilo que parecía que estaba. Entonces él agarraba y entonces él narraba. El pitcher se prepara. Y entonces él tenía que dramatizar lo que estaba leyendo en el teletipo. Y si se tardaba muchísimo, un teletipo del otro, entonces la mandaba de foul. Bueno, y metía propaganda y metía comentarios. Pero seguimos esperando que se reanuden las acciones. Era una cosa maravillosa. De alguna manera era aquellas cosas de la radio clásica. Tenemos otra llamada, creo, Carla. A ver, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. No hay llamada. Bueno, pero tenemos mensaje. No me regañes, señora Carla. Ya va. Vamos señora, desde que descubrimos que fue Miss, nos tiene castigado. Daniel Sánchez, saludos. El periódico en inglés era el Daily Journal de Caracas, hecho por la gente del diario de Caracas. Ese se imprimía acá, el diario de Caracas. Sí. Saludos. Un amigo trabajador del Universitario de Caracas me confirmó lo del piso 5. Ni los trabajadores saben qué es lo que hay allí. El único ascensor que sirve lo pusieron directo para ese piso. Por cierto, saludos a Daniel que está en Boston. Una amiga muy querida también acá en Caracas, me escribió comentándome lo mismo, porque escuchó tu denuncia, Daniel. Me dice, eso es tal cual lo que ha dicho Daniel. Ya serían 3 personas, porque en este caso tú tuviste una fuente que te reveló eso, y estas 2 personas que ya me han comentado. No sé, pero ya cuando el río suena es porque piedras trae. Nelson Díaz. Buenas tardes, están vendiendo en Facebook una vacuna o medicamento llamado Remdesivir y también uno llamado Corovir que parece ser de procedencia brasilera. Bueno, lo típico de estos mercados negros, ¿no? Que surgen en medio de la escasez de todo lo que ha ocurrido acá. Por acá nos dice Francisco Severino, nos nombra lo que eran los otros servicios, los servicios que había. United Press International, que era UPI, Associated Press, France Press, FDPA, ANSA y Tartaz. Y Venezuela tenía la suya, que era Venpress, que tuvo una... Empezando Chávez todavía existía, después la disolvieron. Claro, y montaron la Agencia Venezolana de Noticias. A ver. Correcto, pero fíjate que en Venpress hubo un momento que tuvo un impulso grandísimo y tuvieron corresponsalías muy importantes y contrataron a varios de los mejores periodistas de Venezuela, nuestro querido Roberto Justi, creo que fue uno de los directivos de Venpress en su momento. Elizabeth Fuentes fue corresponsal en los Estados Unidos Mira, el ánimo de la gente por acceder a la información o el entretenimiento fuera de Venezuela era tal a un punto. Yo recuerdo, Daniel, en mi infancia, cuando no existía el cable en Venezuela, porque sí, cuando yo estaba pequeño todavía no existía el cable, las compañías de cable grande ni televisión satelital que se montaron aquí, sobre todo hacia la segunda mitad de los 90. Fue que empezaron a bullir toda aquella cantidad de compañías, DirecTV, Supercable, todo ese tipo de cosas, ¿no? Había el tema de las parabólicas. Y yo estaba en un edificio, de los pocos edificios, creo yo, por lo menos, hacia el lado donde vivía mi abuela, en el Paraíso, que tenía
en esos edificios había parabólicas que yo no sé cómo las trajeron, porque es una cosa, un armatoste gigantesco, una cosa Venía desarmado. Venía desarmado. Ajá. Y lo traían, había un señor de la Junta de Condominio que montaba la parabólica y te cobraba una mensualidad. Y tú podías ver en esa parabólica, yo veía como 10 o 15 canales. Entonces, la nota que uno sentía al ver, allí se colaba, por ejemplo, CNN en inglés. Se colaba en un canal local de Atlanta, que era TBS, que además retransmitía los juegos de los Bravos de Atlanta, y yo podía ver todos los días todos los juegos de los Bravos de Atlanta, que nadie los podía ver acá porque no existía ESPN, se colaba ESPN en inglés, todo era en inglés. No había todavía las señales matrices para Latinoamérica de estos canales. Estaba Deutsche Welle creo que era en español, porque era la señal. Deutsche Welle. Deutsche Welle. Welle, es Welle, sí, no Welle. Bueno, Deutsche la DW. Welle. Estaba la DW, que a mi abuelo le fascinaba, porque además la DW siempre ha sido un puente formidable al mundo de la ciencia, del conocimiento. Mira, ¿no? Neomar, pero sabes una cosa, te voy a echar un cuento. El servicio público de la televisión alemana, que es vasto, gigantesco, conformado por la ARD, que es la radio, Deutsche Radio, y ZDF, que es televisión. ¿Tú sabes cómo hace para financiarse? Con los impuestos. Pero no con un impuesto, no, que tú pagas el impuesto sobre la renta. No. Hay un impuesto que todo ciudadano que tenga un nivel de ingresos suficiente está obligado a pagar para un importe mensual para mantener la radio, el sistema de radio y televisión pública. Y ese sistema de radio y televisión pública, además, no depende, es un sistema arbitrado. ¿Qué significa que es arbitrado? Que sus directivos no son nombrados necesariamente por el gobierno de turno, sino que todos los partidos que tienen representación parlamentaria tienen derecho a nombrar directivos en el consejo editorial del canal para garantizar el equilibrio de la información, cosa que no está del todo garantizada todo el tiempo. De hecho, es fácil darse cuenta cómo en las emisiones en español, porque la Deutsche Welle tiene emisiones en alemán, en español, en francés, en inglés, etc. Es fácil darse cuenta cómo en las transmisiones en español de la Deutsche Welle hay un marcado acento hacia la izquierda. Y es porque, porque fueron nombrados mayores directivos en un momento que gobernaba la izquierda. Mira, y hay una discusión. Sí, ya tenemos que ir al corte, pero hay una discusión sobre ese modelo de financiamiento que no es estrictamente así en España, Daniel, porque en España la izquierda ha colonizado de tal modo el sistema de medios públicos, que era muy robusto en una época, sobre todo en esta última etapa del PSOE, que, por ejemplo, el partido Vox, yo creo que hasta el PP anda en eso. Ya se cuestionan sobre cuál es la naturaleza de esa televisión y esa radio pública, ¿no? Que hay en España y que la pagan los contribuyentes. Pero es que en España es peor, porque en España lo que se está discutiendo es inclusive cómo el Estado salió al rescate de medios de comunicación que se encontraban al borde de la quiebra. También. Y que para garantizar la pluralidad y tal, mentira, era para garantizar que se plegara la determinada línea informativa, que al final no le resultó. Vamos al corte, ya venimos con la rocola de los viernes. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo.
tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Y abre la puerta del bar de Y así nos va. ¿Y quién entra? Entra Mojón con bigote. Lentamente. Mojón con bigote entra con una bata blanca y con un tapabocas puesto. Pero aún así lo reconocemos. Y entra Mojón con bigote y la gente dice, oye, nos van a vacunar. Y Mojón con bigote dice, no, algo mejor. No traigo la vacuna, pero traigo la medicina para curarle esta enfermedad. Y la gente le pregunta, ¿cuál es tu medicina, Nicolás? Y Nicolás responde con esta canción. ¿Qué le pasó al operador? ¿Qué le pasó al operador? La rocola se trancó, la rocola. Se le trancó la rocola. Hay una falla, hay una falla. Pero callé, nunca pude demostrarte nada. No sé por qué, no viste tú algo raro en mi mirada. ¡Súbele! Tu clase es el medicamento. Tu clase es el medicamento. No resistí, te hablé de amor y te juro que casi temblaba. No sé decir lo que sentí al decirme que eso no era nada. Déjala que suene. Tu clase es el medicamento. Mi medicina eres tú. One way. Bueno, la medicina de Nicolás es como la medicina de Wilfrido. Yo recuerdo con el coro le preguntaba, Wilfrido, ¿cuál es tu medicina? Bueno, así hay que preguntarle a Nicolás. A Nicolás, ¿cuál es tu medicina? En medio de esta desgracia, en medio de toda esta situación. O sea, ¿cuál es la medicina del deja que la gente se muera, será? Me imagino yo, ¿no? Que en medio de todo esto, lo más que tienen a la mano es en efecto. Su clase es el medicamento Nuni. Ese no es Eddie Herrera. Bueno, uno de los cantantes de Wilfrido era Eddie Herrera. Yo creo que el que está en esta canción es Eddie Herrera. Sin duda, el que hace la pregunta.
Y el que canta es Eddie Herrera. Tiene usted razón, señor Neomar, lo felicito. Oye, por fin. Pegué una. Pegué una. Claro. Mira, diga. Menos mal que es viernes. Pese a toda la desgracia. Y que existe Vinostrum, porque nosotros nos tenemos que ir. Existe Vinostrum. Y que existe la medicina. Su clase es el Medicamagnum. ¿Cómo se llama la canción? Me preguntan aquí. Se llama La Medicina. Y todo el mundo tenía la duda. ¿Pero qué es lo que dice la canción? Eso. Su clase es el Medicamagnum. ¿Y qué significa eso? Empapiamento, porque eso es una canción creo que curazoleña, significa mi medicina eres tú, que es lo que dice el coro. Imagínate tú. A Nicolás diciéndole eso a Silvio, mi medicina eres tú. No, no, así lo que tiene que cantarle es antídoto y veneno. Pero ese es otro tema y ese es otra rocola. Esa es otra, como droga que me mata a fuego lento. Ay, Dios mío, se nos acabó este programa, se nos acabó la semana. Por favor, cuídense mucho. Nosotros nos reencontramos la semana próxima en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Dios mediante. Hasta entonces. Chao. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.